Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días, martes 3 de marzo de este 2026, primer martes del mes de marzo, 8 de la mañana con 2 minutos, completamente en vivo. Los saludamos desde Pura Noticia Matinal a todo Chile, a toda la región y por supuesto a todo el mundo. A esta hora el presidente José Antonio Kast, el presidente electo José Antonio Kast, está en La Moneda, acaba de ingresar hace breves instantes, ¿cierto? Justamente veníamos llegando juntos, nosotros para acá, y Kast a La Moneda llega y se va a juntar en una tensa reunión con el presidente Gabriel Boric, sobre todo después de los últimos dichos. ¿Quién miente? ¿Miente Boric o miente Kast? ¿Cómo estamos, Se está ensuciando este cambio de mando porque uno de los dos mandatarios miente. O miente directamente el presidente Gabriel Boric en relación al cable chino, o está mal informado el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado. Vamos a entrar en detalle con esas declaraciones e informaciones. A esta hora, justamente, el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast se reúnen en el Palacio de la Moneda y vamos a tener toda esta información en breves instantes. Pero revisemos lo que ha pasado en la historia, ¿cierto?, de este martes 3 de marzo del año 2026. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, un día como hoy, pero en el año 1975, en un accidente de helicóptero fallece el general Óscar Bonilla. Esto fue en Chile. En la nave iban 6 personas adicionales justamente al general Bonilla. Durante los funerales, Augusto Pinochet cargó el féretro y decretó 3 días de duelo nacional. ¿Esto cuándo fue? Fue el 3 de marzo de 1975. El 3 de marzo de 1985, Carlos Ponce, un día domingo, ¿se acuerda? Se produce un terremoto con epicentro en las cercanías de la comuna de Algarrobo, acá en nuestra quinta región. Fue en 1985, un 3 de marzo. 177 fallecidos, 2.575 heridos, 979.792 damnificados, producto de este sismo de 8 grados en la escala de Richter. ¿Cierto? Un 8 grados fue fuerte, un día domingo, a cerca de las 7 y media de la tarde, ¿se acuerda? En 1986, un día como hoy, 3 de marzo, 10 diplomáticos chilenos mueren en Caracas. Esto tras un incendio que afectó a un edificio que albergaba justamente la Embajada Nacional en Venezuela. Esto fue en 1986. Hoy que han pasado cosas, un 3 de marzo. Así que atento hoy día que va a ser acontecido. Un 3 de marzo, en 1990, en la iglesia Recoleta Dominica, la ex Miss Universo, Cecilia Boloco, se casa con el productor norteamericano Michael John. La posterior celebración de la boda fue en el Palacio Cauciño. Mira, un día como hoy, en el año 90, se casó Cecilia Boloco. Un día como hoy, 3 de marzo, pero del año 2005, mira, la Superintendencia de Valores y Seguros dio luz verde para que el holding Cencosud pudiese comprar la multitienda Almacenes París. Mira, un día como hoy, en el 2005. Un día como hoy, en el 2015, luego de estar inactivo desde el año 1984, hace erupción el volcán Villarrica. Esto en Pucón Villarrica. Un día como hoy, en el año 2016, se descubrió la estafa piramidal AC Inversion. Mira, una de las primeras. Un día como hoy, exactamente, un día como hoy, el 3 de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud en Chile confirmaba el primer caso de COVID. Mira, se trataba de una persona de 33 años que viajó durante un mes por distintos países del sudeste asiático. Hoy día se conmemora el Día Mundial de la Audición, así que escuchemos bien. ¿Quién se encuentra de cumpleaños hoy día? La cantante argentina Fabiana Cantilo, la contralora Dorothy Pérez. Mira, mándele un ramo rosa inmediatamente a la Dorothy Pérez, al tiro. No, 36 rosas mande, blancas, a Dorothy Pérez. Y también está de cumpleaños la ex Miss Chile, María Jesús Matei. Hoy han pasado cosas. Un día 3 de marzo también, del año 2000, tras 503 días de detención en Londres por crímenes de lesa humanidad, llega a nuestro país, liberado por supuestas razones de salud, el general Augusto Pinochet. Y se para la sierra. Ya vamos a tener la imagen. El Augusto Pinochet. Ya. ¿Y qué ha pasado hoy, 3 de marzo del 2026? Comenzamos a revisar los principales titulares
de lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Estos son los principales titulares, 8 de la mañana con 6 minutos. Tensión por cable chino marcará la nueva reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. A esta hora, el presidente electo llegó a La Moneda. La cita está fijada para las 8 de la mañana de este martes 3 de marzo en La Moneda. Se está realizando y vamos a escuchar las declaraciones. ¿Por qué decimos que hay tensión? Porque uno de estos dos hombres en pantalla, Boric o Kast, está mintiendo. ¿Está claro? O sea, no pueden estar diciendo la verdad los dos. Vamos a escuchar las declaraciones para sacar nuestras propias conclusiones. 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7. Ministro Muñoz defiende la tramitación del cable chino en la Cámara. Aseguró que a pesar de que su firma fue retirada, el proyecto continúa. Son los principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Un sismo de 4,4 grados sacudió la región de Atacama la noche de este lunes. El movimiento telúrico se registró a las 20:55 horas a 47 kilómetros al oeste de Huasco. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con drones. El presidente Donald Trump anunció que pronto habrá una respuesta. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8, nos vamos al deporte, nos vamos al tenis, porque Tomás Barrios debutó con un triunfo en quali del Master de Indian Wells. El chileno derrotó en 2 sets al joven norteamericano Jagger Leach. Nos vamos al mundo internacional porque vamos a revisar las principales informaciones de lo que está afectando justamente la crisis de Medio Oriente. Tenemos ahí en nuestro portal en puranoticia.cl, ¿cierto?, las principales informaciones internacionales. Hablábamos de este ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, que causó un incendio, y Donald Trump anunció rápidamente que habrá pronta respuesta. Esta embajada en Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada. Las explosiones se ven bastante grandes, pero solamente afectó a una parte del edificio, y una parte bastante chica. Lo que pasa es que la embajada en Estados Unidos es bastante grande, justamente ahí en Arabia Saudita. Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Hormuz. Hoy complicado el concepto. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz es la ruta donde se mueve prácticamente parte importante del petróleo a nivel mundial. Así que Irán amenazó con atacar justamente cualquier barco que pase por ese estrecho. Macron, en Francia, refuerza el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para defender al país en caso de ser necesario, dice Macron. Suben a 6 los militares norteamericanos muertos por la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. Son las principales noticias internacionales. Ocho de la mañana con 10 minutos, 8 con 10. Vamos al portal, revisemos las principales informaciones a esta hora que nos entrega nuestra sala de dirección. Saludamos a Cristian González, ahí que está en la sala de redacción, a todo el equipo dirigido por Cristian González en nuestra edición periodística. Violencia intrafamiliar en Catemu. Detienen a peligroso sujeto que apuntó con escopeta a mujer y luego amenazó con suicidarse. Tras su captura se logró la incautación de la escopeta, 6 municiones calibre 16 y 29 bolsas de clorhidrato de cocaína, por lo que fue esto a disposición del Ministerio Público. Esto es en Catemu, atención 96.1, saludamos a toda la audiencia que nos escucha por allá en el 96.1. Tensión por cable chino marca tercera reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. ¿Escuchamos las declaraciones? Mira, atención, Gabriel Kast y José Boric. Mira. Acá no hay nada oculto, nosotros hemos tratado de ser, hemos sido absolutamente transparentes. Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas. O sea, ¿usted le dijo al presidente electo José Antonio Kast, le habló sobre la polémica con el cable submarino? Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que, como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica, y es una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno, me parecía importante conversarla con él.
Es demasiado importante lo que dice Gabriel Boric. Esta entrevista la dio en Juan Fernández con la periodista Constanza Santamaría de Mega, ¿cierto? Y la hemos querido tocar entera o parte donde él se refiere justamente al cable. ¿Por qué? Porque es relevante lo que dice el presidente Gabriel Boric y tenemos que creerle, sí, al presidente, independiente que estemos o no estemos de acuerdo. ¿Cree usted que el presidente va a mentir a esta altura? ¿Por qué va a mentir? O sea, el presidente es claro, dice, el presidente Kast sabía de esto. Recuerden cuando ellos se juntaron por primera vez. De hecho, la fotografía que tenemos en este minuto, ¿cierto? Ahí en nuestra pantalla le contamos a nuestros auditores de la primera reunión. Y en esa primera reunión, de acuerdo a lo que dice el presidente Gabriel Boric, es que le comenta a José Antonio Kast, presidente electo, ¿cierto?, sobre el tema del cable chino. Le dice, incluso le habla de las amenazas que ya tenía de Estados Unidos. Esto es antes de las sanciones. ¿Y qué dice Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, en relación a lo mismo? Escuchamos. Nosotros vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad. Y en segundo lugar, señalar y manifestar de que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Pero mañana hay una reunión entre los dos presidentes, el presidente electo, el presidente en ejercicio, lo vamos a acompañar a algunos de los ministros y será el minuto, ¿no es cierto?, de conversar este tipo de situaciones. O sea, el presidente estaría faltando a la verdad al decir esto. Yo quiero decir solamente de que nos llamó la atención las declaraciones porque hay algunas situaciones o dichos que no se ajustan a la realidad. Pero no es el minuto de profundizar en ello porque mañana tenemos una reunión a primera hora y ese será el momento donde se conversarán este tipo de situaciones. Y en esa reunión que tuvo ahora con el ministro del Interior, ahí está justamente Claudio Alvarado. Esta declaración, de hecho, la transmitimos ayer, esta declaración en vivo en Pura Noticia PM. Sáquenos el audio, Carlos. ¿Es cierto? Y tenemos dos versiones. O sea, a ver, esto es preocupante. Estamos hablando que estamos a puertas de un cambio de mando. Por una parte, tenemos al presidente saliente, que es súper claro en lo que dice. Escuchemos de nuevo la declaración del presidente Gabriel Boric. Mira lo que dice sobre el cable chino. Mira lo que comenta. Él es claro, el presidente Boric le dice, yo le conté a José Antonio. Escuchemos. Acá no hay nada oculto, nosotros hemos tratado de ser, hemos sido absolutamente transparentes. Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas. O sea, ¿usted le dijo al presidente electo José Antonio Kast, le habló sobre la polémica con el cable submarino? Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno, me parecía importante conversarla con él. Dante, yo no puedo creer lo que estábamos escuchando. O sea, tenemos a el futuro ministro del Interior por una parte y al actual presidente de la República diciendo de un mismo hecho dos cosas completamente distintas. O sea, alguien miente. Es que directamente no lo podemos decir de otra manera. O sea, o miente Gabriel Boric o miente el ministro del Interior que va a entrar, que es Claudio Alvarado. ¿Puede ser que Kast no le haya dicho a Alvarado? Porque ¿cómo va a mentir el presidente? Uno puede estar... A ver, a Boric uno puede estar en contra de Boric. No le puede gustar como presidente. Ha sido bien malo como presidente con la región de Valparaíso. Pero hay una de las características de Boric que uno dice, puede ser que incumpla. Pero ¿cómo va a mentir? O sea, si le dice una periodista, ¿cierto?, en un canal nacional como es Mega, que él le cuenta a José Antonio Kast del cable chino, que él sabía todo esto mucho antes de la sanción, mucho antes que se hiciera público, mucho antes inclusive que el ministro Muñoz, ¿cierto?, firmara el famoso decreto. Kast lo sabía porque se lo contó en la primera reunión. El mismo presidente Boric lo dice. Y por otra parte, tenemos que el ministro Claudio Alvarado, ministro del Interior, ¿cierto?, que va a representar
los intereses del presidente, que va a estar ahí en la testera, que va a ser parte de su equipo político, dice que no, que esto no ha sido así. A esta hora están reunidos en La Moneda, ¿cierto? Están reunidos justamente el presidente Gabriel Boric con el presidente electo José Antonio Kast. Yo creo que debiesen hacer un punto de prensa juntos. Vamos a estar ahí, lo vamos a transmitir completamente en vivo, ¿cierto? Y vamos a saber efectivamente, porque la pregunta es clave, ¿hablaron o no hablaron del cable chino? O sea, ¿cómo no le van a preguntar, no? Porque aquí, o el mal informado Claudio Alvarado, que hablaría bastante mal, o el mentiroso Boric, que también hablaría mal. Y esto está pasando en Chile, en vivo. 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17. Seguimos con el portal, revisemos las noticias destacadas a esta hora de la mañana. Guerra en Medio Oriente dispara a los precios del petróleo y amenaza con una inflación en Chile. Tenemos también que el diputado Andrés Celis destaca el giro dialogante de José Antonio Kast. Es un Patricio Elwin 2.0. Habla en referencia a José Antonio Kast. La ministra Vallejo endureció el tono por el cable a China y acusa a la oposición de poner un manto de duda sobre el gobierno. Y la oposición arremete contra el acto de despedir al presidente Boric y lo tilda de delirante y una bofetada a las regiones, ¿cierto? Sobre todo por los últimos viajes que ha tenido el presidente. Revisemos también lo último que tenemos en el portal. Lo último, violencia intrafamiliar en Catemu, detienen a peligroso sujeto que apuntó con escopeta a mujer y luego amenazó con suicidarse, la noticia principal a esta hora, ¿cierto? La guerra en Medio Oriente con la alza de los petróleos, la tensión por el cable chino que está marcando esta tercera reunión entre Gabriel Boric y el triunfo de Tomás Barrios con este debut en la quali y que sueña con el Main Draw de la Indian Wells. Bastante bien. Hoy el plan de emergencia habitacional alcanzó una meta de 260.000 viviendas entregadas, dijo el ministro Carlos Montes. Vamos a la edición digital. Revisemos a esta hora de la mañana nuestra edición digital que usted la puede descargar, ¿cierto? Ah, perfecto. Ahí está. Brutales agresiones con cuchillos, extintores, se siembra el terror en funcionarios de residencia familiar, esto en Quillota. Crisis en Medio Oriente, dispara alerta, el crudo podría superar los $100 y golpear a las vecinas en Chile. Y también en el otro costado, ¿cierto? La municipalidad de Quilpué que presenta esta querella por incendio que destruyó una céntrica feria en Quilpué. Seremi del Deporte cuestiona ausencia policial en partido donde murió futbolista en San Antonio. Gobierno anuncia querella. Son las principales informaciones de nuestra edición digital de este día 2 de marzo. Recuerda que todas las tardes sale edición digital, para qué esperar al día siguiente para leer las noticias que pasaron en el día, ¿cierto? Mira, revisemos en la llegada de José Antonio Kast a esta hora en La Moneda. Pasó hace instantes, hace breves minutos, ¿cierto? Llega el presidente electo José Antonio Kast hasta La Moneda, donde justamente este famoso cable chino va a generar la tensión. Tenemos que saber quién miente, ¿cierto? Si es el presidente Gabriel Boric o bien está mal informado el ministro del Interior, directamente Claudio Alvarado. Ahí viene bajando justamente la tradicional camioneta Toyota Runner. Es una Toyota Runner, esa camioneta ploma que se ha movilizado durante toda la campaña del presidente electo, vestido de un impecable color azul con una corbata celeste, ¿cierto? Acompañado de sus principales asesores. Hace la llegada a La Moneda a eso de las 1 minuto para las 8 de la mañana. Ingresó justamente el presidente electo José Antonio Kast hasta las dependencias del Palacio de La Moneda, donde va a sostener esta reunión que a esta hora la está sosteniendo con el presidente Gabriel Boric. En esta reunión también participan varios de los ministros entrantes y varios de los ministros salientes. Es una reunión bastante clave y es interesante porque independiente del déficit fiscal, ¿cierto? Que tenemos un déficit fiscal a nivel país, ¿cierto? De la que la administración Boric está pasando a la administración Kast, aparte de los malos resultados del IMASEC que están demostrando una decreciente niveles económicos y sobre todo en época de recuperación, hay un montón de deudas, escuche bien, deudas que está dejando este gobierno para esta administración. Deuda. A inicios del año 2025, cuando pasan de año, ¿cierto? Se liberan los presupuestos. Chile se endeudó en su minuto, bajo la administración de Boric, en 4.400, escuche bien, 4.400 millones de dólares. Se endeudó. ¿Para qué? Para pagar compromisos
del año anterior. ¿Cómo se endeuda usted? ¿Cómo me endeudo yo? Hoy tenemos que pagar acá, voy a pedir un préstamo para pagar lo que tenía que, la universidad de mi hija que tenía que pagar el año pasado. Y uno pide el préstamo y se endeuda. Lo mismo hizo el Estado. Pero lo preocupante, que esa deuda no se pagó el año pasado. Por lo tanto, se sigue debiendo. O sea, así toma la billetera José Antonio Kast. Y hay un tema mayor, que además se debe mucha plata por ministerio. Por ejemplo, mira, el Ministerio de Transporte debe mucha plata en subsidios de transporte. Qué mejor lo que escuchábamos, ¿cierto?, la semana pasada acá con los trolebuses. ¿Quién más debe plata? Se debe una gran cantidad. El Ministerio de Educación le debe mucha plata a colegios subvencionados. La subvención no se la ha pagado. También tenemos deuda desde la Junaed por las becas, a las colaciones. La Junaed tiene que entregar colaciones a varios niños, ¿cierto? Y le debe a proveedores. Es interesante saber cuánto es la deuda que cada ministerio deja, porque no debiesen dejar deuda. Si cuando el presupuesto de la nación se dice, oye, nosotros para educación, no sé, vamos a dar 100 pesos, ¿cierto? Toda la plata se tiene que pagar, por lo tanto no tiene que generar deuda. Entonces, una cosa es el déficit fiscal con la cual este gobierno entra, y otro es la deuda, que es muy distinto, déficit a deuda, ¿cierto? Bueno, el que está en el centro del huracán de las informaciones sobre el famoso cable chino es el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que dio declaraciones mientras llegaba justamente Boric y José Antonio Kast a La Moneda. Lo escuchamos. Vamos a tener una presentación que hice ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transporte. Hoy día voy a tener nuevamente reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, en la cual también se van a entregar todos los antecedentes que se requieran. La verdad es que este es un tema que tiene muchas aristas, que hay muchos elementos que hay que tratarlos con mucha confidencialidad y cuidado. Y creo que en ese sentido la reunión que vamos a tener ahora con el presidente Boric y el futuro presidente Kast es el espacio para algo así. Estamos contentos. Nosotros desde nuestra perspectiva hemos hecho los esfuerzos para poder ir traspasando la información de la forma lo más responsable posible. Respecto a lo que usted me dice, este es un tema que estaba en desarrollo y que estaba programado para entregarse en la reunión bilateral del día viernes pasado, que lamentablemente no tuvo efecto. Pero hemos tenido, la verdad, un muy buen paso con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Hemos tenido una serie de reuniones en que se iba entregando información bien detallada. Lamentablemente la reunión de Subsecretaría de Telecomunicaciones se canceló, espero que se pueda volver a agendar porque son temas muy estructurales e importantes que se tienen que tratar. Ministro, ¿cómo interpreta usted que se haya revocado la visa, ministro? ¿Lo ve como una represalia o cómo? En la primera reunión, efectivamente, el tema del cable submarino chino, la propuesta estaba todavía en desarrollo y yo lo había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de telecomunicaciones, porque me parecía que era un tema un poco confidencial que se tenía que tratar en ese espacio. Les pido disculpas, pero no tengo la reunión. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Está hablando justamente el presidente Gabriel Boric, lo escuchamos. Todo esto que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y, además, la situación del cable chino, puesto que... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Una decisión de estas características, escuchamos lo sensible al geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración estatal. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible.
Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Increíbles e impactantes las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Atención en la información de este instante que está pasando. Un quiebre completo en las relaciones del presidente actual Gabriel Boric con el presidente electo José Antonio Kast. El presidente electo habría suspendido completamente las reuniones bilaterales, exigiéndole al presidente Gabriel Boric que se retractara justamente de las declaraciones que entregó a la periodista Constanza Santamaría de Mega. Lo dijimos al iniciar este programa. ¿Quién miente? ¿Quién miente? ¿Gabriel Boric o directamente José Antonio Kast? No hemos tenido declaraciones del presidente electo José Antonio Kast. Rebobinemos, recapitulemos, contextualicemos. A ver, el presidente Gabriel Boric, durante la tarde de este día lunes, ¿cierto?, en declaraciones al canal Mega, cuando estaba en la archipiélago de Juan Fernández, a la periodista Constanza Santamaría le da declaraciones sobre el motivo de lo cual él le había contado al presidente electo en su primera reunión sobre la existencia de este proyecto del cable chino. Vamos a escuchar esas declaraciones. El presidente Gabriel Boric le dice directamente a la periodista que Kast sí sabía. Esto es lo que dijo Boric. Acá no hay nada oculto, nosotros hemos tratado de ser, hemos sido absolutamente transparentes. Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas. O sea, ¿usted le dijo al presidente electo José Antonio Kast, le habló sobre la polémica con el cable submarino? Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que, como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica, y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno, me parecía importante conversarla con él.
Tras estas declaraciones, hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, el presidente electo José Antonio Kast llega a La Moneda. Lo vimos llegando. O sea, estamos hablando que esto ha pasado hace escasos 20 minutos. Son las 8:31. Llega el presidente electo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea era juntarse con el presidente Boric en una reunión, además bilateral, con diferentes ministerios, ¿cierto? Los ministros que asumían y los ministros salientes. Pero llega José Antonio Kast y le exige, lo acaba de contar el presidente Boric, le exige el presidente electo a Boric que se retracte de sus dichos. Claro, porque el ministro entrante, Claudio Alvarado, cuenta en la tarde de este lunes que efectivamente lo que dijo el presidente es falso. Y lo dice en forma directa. Esto es lo que dijo justamente el ministro del Interior entrante. Dice que Boric está mintiendo. Hay un quiebre completo en La Moneda, hay un quiebre completo en las relaciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Tensión en la política, tensión en La Moneda. Escuchamos lo que dijo el ministro del Interior entrante. Nosotros vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad. Y en segundo lugar, señalar y manifestar de que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hizo relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Pero mañana hay una reunión entre los dos presidente, el presidente electo, el presidente en ejercicio, lo vamos a acompañar a algunos de los ministros y será el minuto, ¿no es cierto?, de conversar este tipo de situaciones. O sea, el presidente estaría faltando a la verdad al decir esto. Yo quiero decir solamente de que nos llamó la atención las declaraciones porque hay algunas situaciones o dichos que no se ajustan a la realidad. Pero no es el minuto de profundizar en ello porque mañana tenemos una reunión a primera hora y ese será el momento donde se conversarán este tipo de situaciones. Y en esa reunión que tuvo ahora con el ministro del Interior, ¿pudieron hacer ese traspaso de información necesaria? Se señaló también por parte ahí de donde la dice entrante que Claudio Alvarado en la tarde de este día lunes cuando se van a juntar. 22 minutos duró la reunión de Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast durante esta mañana. 22 minutos. Realmente es un quiebre en las relaciones que se venían dando, es un sorpresivo quiebre en la relación de Boric y Kast. Y claro, y aquí quedan muchas dudas. Y yo creo que es muy necesario que tengamos las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast. Y la verdad que el que tiene que dar explicaciones aquí es Kast, directamente, por un tema súper claro. Porque quien habla primero es el presidente Gabriel Boric, que dice directamente, yo lo del cable chino, yo se lo conversé a Kast, se lo dije. El que no ha dicho que no es así es Kast. Una cosa son las palabras directamente del ministro del Interior, pero otra cosa es lo que diga Kast. Es necesario, y yo creo que en breves instantes durante la mañana debiésemos tener declaraciones, ¿cierto?, de la OPE, de la oficina del presidente electo, justamente de José Antonio Kast, para saber si sabía o no sabía. No podemos tener un presidente entrante que diga una cosa y un presidente saliente que diga otra. Yo creo que no habíamos escuchado nunca esto en los 35 años de democracia. Y habla muy mal de quien esté mintiendo. Porque independiente, uno de los dos miente. Es que es claro, o sea, no hay plomo acá. No es que, que no lo entendí, no, que no escuchó, no. Si el presidente Boric ha sido sumamente claro. Complejo, ¿cierto? Tenemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Ahí está trabajando nuestro equipo de producción, ¿cierto? Vamos a tener las declaraciones que habla el presidente Gabriel Boric cuando sale directamente de La Moneda. Directamente el presidente acusó la falta de voluntad de Kast de reunirse. Es una cita que duró solamente 22 minutos. El famoso cable submarino, y que iba a llegar a Hong Kong, porque iba a llegar a Playa Amarilla, ¿cierto? Este famoso cable submarino que el presidente Gabriel Boric le dice a la ciudadanía, a la opinión pública, le dice a Chile, yo le conté esto a Kast. Yo se lo conté cuando nos juntamos, y esto fue antes que se descubriera. ¿Se acuerdan de los famosos bots en campaña? No, que nosotros no tenemos bots. ¿Quién dijo que no había bots y después habían bots? Que está compleja esta situación, ¿cierto? ¿Tenemos las declaraciones del presidente? Ya vamos a tener las declaraciones justamente del presidente
Gabriel Boric, que sale, y el presidente se ve molesto, se ve molesto cuando sale el presidente Gabriel Boric, porque a las 8 en punto, 1 minuto para las 8, llega justamente José Antonio Kast a La Moneda. Llega justamente a las 8 de la mañana el presidente José Antonio Kast a La Moneda y pasan exactamente 17, 18, 22 minutos exacto. 22 minutos exacto, cuando el presidente Gabriel Boric baja. Y mira lo que dice. Escuchemos al presidente Gabriel Boric. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda. El día 18 de febrero, día miércoles 18 de febrero, llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación... Estamos reviviendo las declaraciones justamente del presidente Gabriel Boric, quien cuenta en detalle la conversación con José Antonio Kast, que resulta de este quiebre. A ver, recordemos, un quiebre, 22 minutos y se enojaron. O sea, tenemos al presidente entrante enojado con el presidente saliente. Ahí vamos a escuchar las declaraciones. Mira, está bastante molesto Boric, y tiene una cara de enojado, le contamos a nuestros auditores. ¿Cierto? Molesto, están los ministros, está rodeado de todos sus ministros. José Antonio Kast sale por una puerta paralela de La Moneda, ¿cierto? No se ve su salida, su abrupta salida. 22 minutos solamente estuvo. Escuchamos, tensión en La Moneda. ¿Estamos? Bien. Acabamos de tener una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda. El día 18 de febrero, día miércoles 18 de febrero, llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación... Ahí tenemos justamente las declaraciones. Realmente hay tensión completa en La Moneda, ¿cierto? No habíamos visto nunca esto, Estamos realmente... Bájame más el audio, Carlitos Ponce. Vamos a escuchar la declaración completa, la continuidad que tenían que tener las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento. En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente, con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente,
eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Último minuto, último minuto. Último minuto. La información en este minuto está totalmente tensa, ¿cierto? El ambiente político. Estamos tratando de comunicar a nuestro equipo de producción, tanto con gente del Partido Republicano como también gente de gobierno, ¿cierto? Esta reunión entre el gobierno entrante, ¿cierto?, encabezado por José Antonio Kast y Gabriel Boric, terminó abruptamente. El presidente Gabriel Boric, que hemos escuchado la declaración completa, dice cosas bastante interesantes y yo creo que aquí hay que empezar a tener eco en lo que él dice. El miércoles 18 de febrero el presidente llama justamente a José Antonio Kast y le dice que tienen que hablar varios puntos. Entre esos, en esos puntos, cierto, que habla, está justamente el tema del cable chino. El miércoles 18 de febrero. O sea, el presidente José Antonio Kast ya sabía el miércoles 18 de febrero. Lo que dice posteriormente el presidente Gabriel Boric es más preocupante aún. Porque el viernes 20, el presidente efectivamente estaba en Isla de Pascua y se entera de las sanciones. Todos sabemos que con Isla de Pascua hay comunicaciones perfectas, lo hemos hecho nosotros mismos, ¿cierto? Dice el presidente que el viernes 20, cuando se conocen las sanciones de Estados Unidos, al ministro, él se intenta comunicar incesantemente con el presidente José Antonio Kast y José Antonio Kast no le responde. Así de simple. Es grave lo que está pasando. Vamos a conversar con el diputado Tomás Lagomarsino, que está con nosotros a esta hora de la mañana, ¿cierto? Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, de Gobierno. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Coque. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Nosotros íbamos a tocar otro tema, diputado, pero con la contingencia nos está llamando. ¿Qué pasa aquí? Porque estamos complicados. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Boric? ¿Le creemos a Kast? Nos vemos mañana de nuevo para hablar del tema que íbamos a hablar. Totalmente. Mañana nos vamos a ver sí o sí con el tema relevante que vamos a ver, pero en esta contingencia, ¿qué le pasa a usted como parlamentario? ¿A quién le cree? ¿A Boric o le cree a Kast? O sea, primero que todo hay que entender la reflexión profunda que tenemos que hacer respecto a la contingencia internacional que se está viviendo en estos momentos. Un escenario geopolítico
muy tenso, donde tenemos no solamente la confrontación en materia económica y de la pelea por la inteligencia artificial que tienen China y Estados Unidos, sino que también con una serie de hechos tanto en nuestra mayor zona de influencia, como es evidentemente Latinoamérica, donde tenemos la situación que se vivió y se está viviendo en Venezuela, la que se está viviendo en Cuba. Por otro lado tenemos la invasión a Irán, y claramente en este escenario, sin lugar a dudas, hay que reflexionar, y tiene que ser una política de Estado muy conversada. Pero es difícil, por diputado, tener una política de Estado unitaria como país, porque claro, que así debiese ser. Si, como me acuerdo del meme este de Don Francisco, íbamos tan bien. Si se estaban llevando juntos, se iban a juntar, pero uno dice, ¿cómo va a estar mintiendo tanto, Boric? Porque ya, una cosa es que se haya equivocado, pero ahora fue preciso. Entregó datos precisos. Dice, el miércoles 18 de febrero yo llamo al presidente Kast y le digo lo del cable chino. Incluso le comenta de las amenazas de Estados Unidos. Se lo comenta el miércoles 18 de febrero. El viernes 20, cuando pasa la sanción norteamericana, el presidente Gabriel Boric, que estaba en Isla de Pascua, se comunica directamente con el presidente Kast y no logra entrar llamada. Entonces, mirado de usted con la experiencia política, Tomás, no creemos que el presidente Boric esté mintiendo. Bueno, no voy a ser yo quien diga cuál está mintiendo o no. al menos esa posición no puedo tomarla. Evidentemente se necesita una explicación, y esa explicación tiene que ser lo más transparente posible, y que ojalá, si es que existió un llamado, haya sido encriptado para que no haya podido ser pinchado. Porque también estas comunicaciones son bastante sensibles en estas materias. Sí, exactamente. Esa sensibilidad también ahí hay que tener un ojo y bastante cuidado. Ahora, ¿cómo se sale de este embrollo, diputado? Porque en el fondo aquí debiese hablar Kast, ¿cierto? Kast debiese decir algo. O sea, yo creo que lo importante es que no se entre en un escenario de estancamiento de las conversaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y que por el contrario se pueda seguir haciendo el traspaso de mando como corresponde, porque eso es lo que es finalmente mejor para nuestro país, y por eso uno siempre tiene que trabajar. Y desde esa perspectiva, sea como fuere, igual el cambio de mando está a la vuelta de la esquina, próximo miércoles. Sí, porque ese es el punto. Yo creo que la tensión que genera, porque no habíamos visto nunca, ¿cierto? Esta tensión, y cuando uno conoce a Kast y ve al presidente Gabriel Boric, porque dice, él me exigió que yo me retracte. Yo me imagino... Yo no conozco tanto a Kast como usted, probablemente. No, pero lo hemos visto en los debates, pues, Tomás, sí, lo hemos visto en los debates, ¿cierto? Tiene su manera, su ironía, ¿cierto? José Antonio es... O sea, a mí me tocó preguntarle de qué vivía y mire cómo se enojó. Entonces todo el mundo sabe cómo reacciona, cómo funciona Kast. Entonces yo me imagino al presidente Kast llegando ante el presidente Boric, el presidente electo con el presidente actual, ¿cierto? Y diciendo, usted tiene que retractarse. Y me imagino Boric diciendo, ¿y por qué me voy a retractar? Esta tensión entre dos mandatarios no la habíamos visto. Yo por lo menos no tengo recuerdo en los 35, 36 años de democracia desde vuelta después del gobierno militar, ¿cierto? De la dictadura militar, no habíamos tenido un cruce entre dos presidentes de esta magnitud. No que yo me acuerde al menos, pero lo que termina siendo importante es que la política de Estado de las relaciones exteriores se mantenga. Insisto, más allá de quién eventualmente pueda estar mintiendo, o si se confundieron, vaya a saber uno qué sucedió allí. Esa es una cuestión que finalmente es como cuando en un sumario administrativo entre dos personas uno dice que el otro hizo algo y no hay ningún testigo. Nunca vamos a saber ciertamente la verdad, porque solamente hubo dos personas que fueron testigos de esa situación. Entonces, más allá de que se pueda sucesivamente desmentir el uno al otro, el punto
final es que se mantenga una política de Estado coherente, una situación sumamente compleja, por un lado, que hayan conversaciones permanentes tanto entre el ministro de Relaciones Exteriores saliente como el entrante, y que finalmente también el traspaso de mando fuera de este impasse se desarrolle lo más limpio, democrática y republicanamente posible. Sí, yo creo que ya es complejo tener ese paso, diputado, porque este término abrupto, o sea, en el fondo lo que hace José Antonio Kast es enojarse y llevarse la pelota para la casa. O sea, se enojó del partido, no le gustaron las condiciones y tomó la pelota y se fue. Y habla muy mal democráticamente justamente de un hecho, sobre todo porque no da explicaciones. Por eso es tan importante escuchar al presidente electo que diga directamente si lo que dice Boric es mentira, que lo diga Kast. Porque es realmente preocupante. Ahora, lo que usted dice de las relaciones exteriores hacia afuera, claramente tenemos dos tipos de relaciones exteriores, porque el presidente José Antonio Kast, de hecho el jueves viaja a Estados Unidos, es prácticamente un seguidor de Donald Trump. En cambio, Gabriel Boric no. Entonces tenemos dos visiones de país en nuestras relaciones exteriores y ya no tenemos una visión conjunta, que es lo que ha pasado históricamente. Me acuerdo que Bachelet con Piñera tienen una misma visión hacia afuera, ¿cierto? En cambio acá tenemos una visión distinta y no estamos defendiendo justamente lo que se debiese defender, como es, independiente que el ministro de Transporte haya estado equivocado o no, quitarle la visa de la manera que se le quitó, parece que no era lo correcto. O sea, primero que todo, permíteme disentir de que tengamos una política exterior fragmentada. Siempre han existido distintas posturas en Chile respecto a cómo y con quién desarrollar alianzas estratégicas por parte de nuestro país. Es una cuestión natural cuando tienes distintos bloques que representan distintas ideologías y distintas visiones del mundo. Por supuesto que siempre la derecha tradicional chilena ha tenido una postura más cercana a Estados Unidos, mientras que la izquierda ha tenido una postura más cercana a otros países. Y en la medida que se va yendo al centro, obviamente hay posturas más intermedias. El punto es que en el diálogo democrático esas posturas se van conciliando y se busca lo mejor que es para el país en un determinado momento. Y evidentemente eso no solamente pasa por el presidente de la República, que es cierto, es jefe de Estado, pero también pasa por embajadores, por las comisiones de relaciones exteriores tanto de la Cámara como del Senado, que tienen un diálogo permanente sobre estas materias y que fiscalizan al Ejecutivo de acuerdo a sus propias facultades. Entonces, en ese sentido, y además, digámoslo como es finalmente, yo creo que a nadie más que a los chilenos en estos momentos nos importa quién dice la verdad y quién dice una mentira. Probablemente Estados Unidos o China están ni ahí si es que sabía o no sabía Kast, o si se lo dijo o no se lo dijo Boric. No, pero yo creo que los chilenos no nos da lo mismo. O sea, a mí no me daría lo mismo si yo sé que el presidente que me va a gobernar en los próximos 4 años está mintiendo. O no me daría lo mismo si el presidente que me gobernó está mintiendo. Por eso dije que fuera de los chilenos probablemente a Estados Unidos y a China no le interesa. Oiga, diputado, mañana tocamos sin falta el maravilloso tema que teníamos, lo dejamos en pauta, la contingencia nos comió, así que agradecido, ¿cierto? Pero mañana nos vemos, sí o sí. Nos vemos mañana, un abrazo. Un abrazo, gracias. ¿Todo bien en el estudio? Lo vemos acá en el estudio, perfecto, mejor todavía, ahí lo esperamos con el desayuno continental que nos prepara todas las mañanas Carlitos Ponce acá en el equipo. Muchas gracias. Oye, yo estoy como en primera fila viendo lo que está pasando en La Moneda. No hay ningún republicano que quiera hablar. Lo hemos llamado a todos. Aquí están como mono llamando, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, vamos a contextualizar y vamos a seguir con este tema del momento. El quiebre completo en las relaciones del presidente entrante, José Antonio Kast, con el presidente actual, Gabriel Boric. Un quiebre. Llegó a La Moneda a las 8 de la mañana el presidente Kast, encara al presidente Boric, le exige que se retracte, Boric dice que no, Kast se va, indignado. Quiebre completo en La Moneda. Ya volvemos, seguimos en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas.
porque siempre queremos darte más. Si eres WOM, te damos gigas libres por 1 año en tu plan para que sigas conectado. Y si no eres cliente, pórtate a la telco donde trabajamos día a día en entregarte la mejor experiencia. WOM, nadie te da más. ¿Cuántos kilómetros por litro da tu auto? 43,5 kilómetros por litro. All New MG ZS Hybrid Plus. 43,5 kilómetros por litro. El subhíbrido número 1 en Reino Unido, con garantía de 8 años y motor de por vida. 43,5 kilómetros por litro. ¿Querés probar? Es con queso Roda. ¿Roda? Si ese queso no lo conoce nadie. No, yo no lo conozco. Ya, pero cuando lo pruebas, le gusta a todos. ¿Qué pasaste? ¿Qué pasó? ¿Es Gouda? ¿Es mantecoso? No, es Roda de Soprole. Más sabor y cremosidad en cada lámina. Roda con R de rico. Soprole, nutriendo sonrisas. Este 2026 vuelve la energía, la música, y las emociones. Este 2026 el Lollapalooza vuelve a brillar, porque vuelve el festival más importante del mundo al Parque O'Higgins. Y nosotros volvemos a estar ahí, junto a Banco de Chile Stage. Banco de Chile, el banco del Lollapalooza. Este 11 de marzo comienza una nueva era y Puranoticia.cl estará ahí para contarlo. Cambio de mando presidencial, el adiós de Gabriel Boric, la llegada de José Antonio Cast, en vivo desde el Congreso Nacional, entrevistas en estudio, análisis político y todos los detalles en vivo y al estilo de Puranoticia.cl. Cambio de mando presidencial, 11 de marzo desde las 7 de la mañana. El cambio de mando, tú lo ves, lo escuchas y lo lees en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Hay cambios que te suman, como cambiarte a 1AFP. ¡Listo! Ahora tienes más lucas para lo que te gusta. 1AFP cobra la menor comisión de Chile para que tú tengas más lucas en tu bolsillo. Cámbiate en 1.cl y ahorra hasta 410 lucas al año en comisión para usarlas en lo que quieras. En Embarques.cl somos una agencia especializada en el transporte marítimo, aéreo y terrestre, donde ofrecemos soluciones personalizadas, puntuales y confiables para tus envíos. Con más de 20 años de experiencia y con presencia en 5 continentes con nuestros servicios de logística. En Embarques.cl tenemos como propósito satisfacer tus necesidades de servicios en lo que respecta al tráfico marítimo y aéreo terrestre en el comercio internacional, ofreciéndote calidad, eficiencia y rapidez. Cualidades en las cuales confían más de 100 empresas que cuentan con nuestros servicios. Confía en Embarques.cl. Sencillito.com. Pagar cuentas online nunca fue tan sencillo. Embarques.cl. Nos especializamos en transporte marítimo, aéreo y terrestre, ofreciendo soluciones personalizadas, puntuales y confiables en tus envíos. AFP1. Cámbiate de AFP. Vente a 1AFP y paga la menor comisión. PD Medios. Tu negocio es importante para nosotros. Somos tu mejor aliado para proyectar tu negocio o marca. Estamos presentando Pura Noticia Matinal. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana en punto. 9 de la mañana en punto. Nos vamos a los principales titulares a esta hora en Puranoticia.cl. Tensión completa en La Moneda por cable chino. Marcó la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Cast. La reunión duró tan solo 22 minutos. Llegó a La Moneda José Antonio Cast exigiéndole al presidente Gabriel Boric que se retractara. Boric se molesta, no se retracta y se acabó la reunión. Se acabó la bilateral. Tensión completa en La Moneda.
Ministro Muñoz defiende tramitación del cable chino en la Cámara, aseguró que a pesar de que su firma fue retirada, el proyecto continúa. Sismo de 4,4 grados sacudió la región de Atacama la noche de este lunes. Movimiento telúrico se registró a las 20:55 horas a 47 kilómetros al oeste de Huasco. Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con drones. El presidente Donald Trump anunció que pronto habrá una respuesta. Seremi del Deporte cuestiona ausencia policial en partido donde falleció futbolista. Gobierno anunció querella para determinar razones de la falta de carabineros. Esto fue en San Antonio. Andrés Celi destaca giro dialogante de José Antonio Kast. El diputado señaló que es un Patricio Elwin 2.0. Esto se lo hizo ayer, sí, el diputado Celi, antes de que pasara lo de hoy día. Terror por brutales agresiones a funcionarios en hogar de menores. Esto en Quillota. Una trabajadora terminó con una fractura nasal y lesiones graves. Son las principales informaciones a esta hora en Puranoticia.cl. Anunciaron querella por incendio que afectó a céntrico sector de Quilpué. Un video muestra a sujetos lanzando bengalas desde un vehículo. Tomás Barrio debutó con triunfo en la quali del Master de Indian Wells. El chileno derrotó en 2 sets al joven norteamericano Jagger Lech. Hoy estamos con esta información que ha tomado la contingencia matinal, ¿cierto? Hemos cambiado un poco la pauta del programa nuestro durante la mañana y ya estamos en conexión con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. ¿Qué tensión? ¿Qué está pasando? ¿Viste todo lo que ha pasado? ¿Cómo es este quiebre que hay entre Boris y Kast? Yo hace mucho tiempo que no había un quiebre así a puerta de un cambio de mando, ¿no? No ha habido por lo menos en lo que uno tenga recuerdo. Y me sorprende, sinceramente me sorprenden las posturas de lo que uno está observando. Sea cual sea la postura, ambas posturas sorprenden y a uno como ciudadano le molestan también, porque uno espera que este trance sea dialogante. Lo había sido inicialmente durante estos 2 meses. Igual se había tensionado en distintos aspectos, pero a este nivel de levantarse una reunión no había pasado. La semana pasada al ministro de Transporte entiendo que lo dejaron también plantado. Entonces hay ahí ya un quiebre. Más allá de las posiciones políticas, uno espera que los consensos y las conversaciones funcionen y fluyan. Felipe, contextualicemos a nuestra audiencia. Mira, te quiero invitar a que escuchemos 3 declaraciones que son claves, son cortitas y que nos van rellenando esta historia que ha pasado y que no la habíamos visto nunca y que nos preocupa justamente porque demuestra que alguien miente en esta historia. Escuchamos las declaraciones que da primeramente el presidente Gabriel Boric a la periodista Constanza Santamaría de Mega, que es lo que detona la respuesta de Kast. Escuchemos. Acá no hay nada oculto, nosotros hemos tratado de ser, hemos sido absolutamente transparentes. Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas. O sea, ¿usted le dijo al presidente electo José Antonio Kast, le habló sobre la polémica con el cable submarino? Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno, me parecía importante conversarla con él. Estas declaraciones se conocen, Felipe, en la tarde de este lunes, ¿cierto? Justamente va por inclusive sí. Es como la periodista lo tira como adelanto de la entrevista de la noche. Cuando ya escuchamos al presidente decir eso, ¿qué nos pasó? ¿Cuál es la lectura que dimos después de esa declaración inicial del presidente? Es que esto viene complejo. Como tú dices, alguien miente. Ahora, uno sabe que en política hay distintas verdades.
no es ni todo cierto lo que dice uno, ni todo cierto lo que dice el otro. Yo supongo que hay algo de eso. Es muy difícil que alguien diga que planteó algo que nunca se planteó, o que la otra parte diga que nunca se le planteó, siendo que la otra parte lo dice. O sea, yo creo que quizás hubo errores de interpretaciones posibles bajo una comunicación común, porque si no es difícil imaginar que lleguemos a este nivel de negación. Me cuesta pensarlo. Porque el que niega directamente y en primera instancia, después de las declaraciones del presidente Boric, es el ministro del Interior entrante, Claudio Alvarado, que uno puede decir a lo mejor estaba mal informado, pero Claudio Alvarado es claro. Mira lo que dice Alvarado. Y manifestar de que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hizo relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Pero mañana hay una reunión entre los dos. Él es claro, el ministro ayer, porque después que escuchamos a Boris, sale el ministro Claudio Alvarado, el ministro entrante, el ministro de Interior futuro, ¿cierto? Y dice, nunca ha sido informado, nunca le han contado, no dice, y lo dice claro. ¿Puede haber existido que el presidente electo no le haya contado al ministro? No creo, no creo que no le haya transmitido, pero uno escucha al ministro Alvarado y le hace sentido, pero escucha también al presidente Boric, también le hace sentido. Hay otra declaración, no sé si viene más adelante, la que el presidente la que Boric dice ahora en la todo... mañana es clave, porque el presidente Boric entrega datos precisos, y aquí lo escuchamos, y aquí el presidente se explaya y entrega fechas, entrega sucesos, y empieza a cuadrar una historia en favor a Boric. A ver, escuchemos. La situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen, y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece.
hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Ahí terminan justamente la declaración. Estamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Felipe, es claro, el presidente Boric entrega datos concretos. Es claro, y creo que aquí hay un punto que quizás puede ser interesante, porque él plantea que trató de comunicarse insistentemente. Obviamente, de eso debe haber respaldo. O sea, si uno quiere comunicarse con alguien, yo te quiero llamar a ti, te manda un mensaje, te manda WhatsApp, no lo hace a través de paloma mensajera, sino que lo va a hacer a través de medios convencionales de comunicación. Entonces, algún respaldo debe haber. Entonces, por lo menos en eso, sí va a haber o deberá haber algún antecedente. El otro, de lo que se dijo en una reunión privada, fíjate que es difícil emitir un juicio. Me parece que la cronología de hecho que plantea... ¿Cuál sería la intención del presidente Gabriel Boric? Porque aquí el que habla, el que entrega datos precisos es Boric. No hemos escuchado a Kast. Kast no ha hablado. Claro, va a entregar también sus datos específicos. Es que ahí está el punto. Ahora, si nos vamos atrás, yo me acuerdo de la atención de los bots. ¿Te acuerdas, Felipe, la atención de los bots? ¿Alguna vez Kast reconoció que había bots? Nunca. No, nunca. No. Y estamos claros que bots habían. Y estamos claros que esos bots venían del Partido Republicano. Claro. O sea, si ya ocultaste una vez o silenciaste una vez, ¿será estrategia de Kast esta? Pero puede ser. Lo que sorprende es que uno esperaba que esto se llevara de manera fluida. No ha sido fluido el Partido Republicano durante todo este gobierno, ¿no? O sea, se condice mucho más lo que se ve hoy día en Kast con lo que ha sido estos 4 años. De eso no hay duda. Pero no se condice con la mirada más conciliadora que se había visto después de la campaña, ¿no? O sea, hoy día vemos un Kast pre-campaña, no lo hemos escuchado, o sea, todavía falta información al respecto, pero no sé si sea estrategia o sea realmente el modus operandi. O sea, que esta sea la forma en que el futuro gobierno se va a llevar con la futura oposición. Sí, tú hablabas que la semana pasada al ministro de Transporte lo dejaron esperando. Sí, el ministro de Transporte tenía reunión con el futuro ministro Muñoz y Legrand, y el ministro de Transporte se vino de una actividad que había en San Antonio, si no me equivoco, a Santiago, y cuando estaba llegando le suspenden la reunión, que era para abordar el tema del cable, ¿no? Submarino. Entonces no pareciera que no es la primera vez. Ahora, sí me sorprende que sigue siendo autoridad el presidente Boric y sigue siendo autoridad el ministro Muñoz, y cuando son autoridades uno no se para la mesa y se va. O sea, eso no. Pero aquí el que se paró, aquí el que se paró de la mesa, por lo que yo entiendo o lo que se desprende, lo que dice el presidente Boric, el que se para la mesa es Kast. Sí, claro, por eso. Uno no separa la mesa de la mesa del presidente, de la autoridad. No. Aunque sea después de autoridad en una semana más. Pero eso... ¿Podríamos decir que hay falta de respeto de Kast a la autoridad? Podría decirse que no corresponde, y que los ciclos tienen que cerrarse bien. Y en eso puede no gustarte lo que estás escuchando, ¿ya? Sí. Mantendrás silencio y emitirás tus comentarios después.
pero uno se levanta de la mesa, no deja plantado en la mesa a un ministro actual, ¿ya? Por muy ministro que uno sea en una semana más. Eso no se... Miren que hasta Zelensky no se paró cuando Trump lo trató, pero delante de la prensa, lo trató pésimo, mantuvo silencio, resguardó, hizo algunos comentarios, agradeció y se fue, ¿no? Así se hacen así son los procesos, así es la diplomacia interna también. O sea, falta ahí un tema de madurez política también, quizás de José Antonio Kast. Es preocupante porque independiente de la estatura, de lo que ha pasado, va a ser el presidente en los próximos 4 años. Y esto realmente ensucia todo este proceso que había sido transparente hasta el minuto. Ahora, ¿qué crees tú que motiva? Porque el que detona la declaración es Boric. ¿Qué motiva a Boric de velar justamente que Kast sabía antes del cable? ¿Cuál es la intención de la estrategia? Porque, a ver, si vemos a alguien que no es estratégico, y lo hemos visto en 4 años, Felipe, es Boric. O sea, ¿qué más mal estratega es Boric? Entonces, y eso lo pone como alguien más auténtico. Por otro lado, hemos visto cómo José Antonio Kast siempre, mejor caso de los bots, siempre como que esconde algo. Entonces... Sí. Ahora, yo que Boris no habría hecho el comentario ayer, esa declaración. No lo habría hecho. Yo creo que fue un acierto, fue un acierto de la periodista. Sí, le sacó una cuña que era para conversarlo hoy día. Claro. No para anticipar eso, porque obviamente molesta, porque llegó a la reunión ya contrariado y cuestionado en una conversación, así que ahí se cometió un error, pero son errores comunicacionales. Otra cosa es la mala intención o buena intención que haya. Yo escuchaba ayer al ministro de Transporte en la declaración en el Congreso, y me hacía bastante sentido lo que decía, ¿no? Y las razones del por qué. Y ahí me calza el por qué decidieron no cancelar el decreto que ya estaba firmado. Exacto. Claro. Y es porque, claro, entre medio supieron esto y dijeron, ¿sabes qué? Echemos para atrás el decreto. La justificación de que estaba mal tipiado es mala. Habrá que ver si esa es la explicación que siempre se da para estos casos. Yo la desconozco. Pero me hacía algo de sentido y hasta deferencia por parte del actual gobierno hacia el futuro, de decir, exacto. Oye, acá tenemos una papita caliente, man. Lo que hace el gobierno de Boric con esto es decir, ¿sabe qué? Tiremos para atrás el decreto, pero como tú ya sabes, José Antonio, ustedes siguen adelante, pero tomemos una decisión juntos. De hecho, el presidente Boric lo dice, y la idea era tomar una decisión en conjunto. O sea, como que Boric invita a Kast a tomar, no lo pasa a llevar. Entonces, por eso llama la atención. Felipe, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué crees tú? ¿Qué irá a pasar en las próximas horas? No creo que se arregle de aquí hasta el cambio de mando. Y después de eso vamos a tener una oposición totalmente confrontacional y un gobierno que si tiene este perfil va a ser extremadamente confrontacional también. O sea... obstruccionista por ambos lados, y eso va a ser, eso lo hace muy complejo, muy complejo la gobernanza de los próximos 4 años, porque se rompe el diálogo, ya, ¿verdad? Claro, ya lo vemos con Trump, ya lo vemos con Milei ayer en sus declaraciones en el Congreso. Si va a ser ese el estilo, espero que más moderado, pero esa va a ser la tendencia, chuta. La verdad es que se hace re complejo, muy complejo. Así es, Felipe Vergara, doctor en comunicación, muchas gracias por este contacto, Felipe, y intentar contextualizar y tener una mirada de los hechos que están pasando. Gracias, Felipe. Hasta luego. Felipe Vergara, nos vamos rápidamente con nuestro siguiente entrevistado conectado. Está con nosotros el diputado Arturo Barrios, ¿cierto? Vicepresidente también del Partido Socialista, quien va a estar conectado junto a nosotros en esta atención, en este hecho que ha sucedido hace instantes. A las 8 de la mañana llegaba el presidente electo José Antonio Kast hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric, en una reunión que tan solo duró 22 minutos. Baja justamente el presidente Boric totalmente molesto y cuenta que en la reunión se rompe, se corta. ¿Y por qué? Porque José Antonio Kast le habría exigido, ¿cierto?, que el presidente Boric se retractara justamente de los dichos que habría entregado en su versión a la periodista de Mega, Constanza Santamaría.
el presidente no solamente no se retracta, sino que además entrega más antecedentes y con lujo de detalles cuenta cómo el día miércoles 18 de febrero, 2 días antes que se conociera de la sanción norteamericana a justamente el ministro de Transporte, el propio presidente Gabriel Boric se habría comunicado con José Antonio Kast y le habría contado todo lo relación al cable famoso chino, al cable subterráneo chino que iba a ir de Hong Kong a Concón. No solamente eso, 2 días antes de la sanción norteamericana, lo dice Boric, ¿cierto? Le cuenta, sino que el mismo día de la sanción, cuando se produce, se conoce la sanción, el presidente Gabriel Boric, que estaba en Isla de Pascua, ¿cierto? Comienza a llamar incesantemente justamente a Kast. Y él no le contesta. Tiene que hablar Kast. Esto ensucia, embarra, ¿cierto?, la relación de diálogo que se estaba teniendo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Estamos con Arturo Barrios, diputado, ¿cierto?, del Partido Socialista, vicepresidente también del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Déjame que me voy a estacionar justamente porque voy camino al Congreso Nacional y uno no puede dar entrevistas, maneja. Oiga, Arturo, estamos realmente consternados con lo que está pasando, ¿cierto? Porque tenemos esta información que está pasando, que no la habíamos visto nunca, un quiebre de esta magnitud entre un presidente entrante y saliente y otro que claramente aquí hay un presidente, ya sea el actual o el que viene, que está mintiendo directamente. O sea, yo creo que esto es muy... he quedado muy perplejo de esta situación, porque además esta situación, entiendo, se iba a resolver en la misma conversación bilateral que iba a existir. Exacto. O sea, ¿cómo el presidente electo se renuncia a esa conversación? ¿No? Porque claro, hay una conversación privada entre ellos dos. Yo obviamente le creo al presidente de la República, no tengo por qué no hacerlo, pero a mí me parece muy insólito. Esto es una situación de la República, del Estado. Los ministros estaban justamente para entregar la opinión y la información que se requería. Entonces yo no entiendo una actitud de esta naturaleza. Esa es la verdad, y encuentro que es grave, sin lugar a dudas. O sea, aquí recién hablábamos con Felipe Vergara, un analista, ¿cierto? Y estamos viendo... Uno no se levanta de la mesa. Es que ese es el punto. Porque independiente que tú vayas a ser autoridad y la mayor autoridad en 2 semanas más, estás con el presidente de la República y tú no puedes golpear la mesa y pararte. Y ya sabemos que no es primera vez que se hace, porque el ministro de Transporte también, Muñoz, le cancelaron también una reunión la semana pasada. Este estilo, ¿qué significa en el tema republicano? No del Partido Republicano, sino de los republicanos, de un cambio de bando, porque en nuestro país se rompe este buen estado democrático, republicano, que se ve en los cambios de mando. Aquí se ensucia todo. O sea, claro, yo encuentro que esto va a traer una serie de situaciones anexas que no son buenas para la República, para el Estado, para la continuidad de las políticas públicas. Yo insisto sobre el punto de lo que estamos hablando y lo que estamos discutiendo, en algún sentido, porque es lamentable la decisión de José Antonio Kast de suspender la reunión bilateral. Pues. Justamente la cita tenía que ver con esto, ¿no? Porque son materias de Estado, y especialmente un tema estratégico, como el cable submarino que involucra relaciones internacionales, desarrollo tecnológico para el país, ¿no? Hay que ser responsable, conversar con transparencia. La suspensión de la reunión bilateral entre los ministros no es una buena señal. Yo encuentro que es muy complejo, de verdad. Y esto también devela un mal carácter del presidente electo, el que va entrando. Porque en el fondo... Yo digo que existen discrepancias, querido Jorge, respecto a la información. El espacio natural para aclararla es precisamente dicha instancia bilateral. Exacto. ¿Se entiende? Interrumpir ese canal no
fortalece la posición del país, ¿no? Por el contrario, puede generar incertidumbre en el concierto internacional. En fin, yo encuentro que es muy poco prudente, por decirlo menos. Ahora, Arturo, cuando nosotros vemos la misma declaración y vamos al fondo, porque la forma la tenemos clara, la forma que lo hace Kast es horrible, ¿cierto? Y yo creo que independiente que uno puede estar en favor de Kast o en contra de Kast, hay que entender que independiente, el presidente de la República hoy es Gabriel Boric y se merece algo de respeto, sobre todo en su propia casa, ¿cierto? Que es la moneda hasta el 11 de marzo. Ahora, pero vamos al fondo. Aquí el presidente Gabriel Boric entrega datos concretos y hoy día lo entrega más fuerte cuando dice: yo le cuento antes al presidente Gabriel Boric, al presidente Kast, de la existencia de este cable, de este proyecto. Cuando escuchamos al ministro de Transporte, ¿cierto?, hablando del cable ayer en el Congreso, no sé si usted lo escuchó, me da sentido que efectivamente él se retracte del decreto, justamente incluso como un acto de beneplácito al mismo Kast que va entrando para decirle: resuélvanlo ustedes o resolvámoslo juntos. Pero, eso es lo que entendí yo también, eso es lo que entendí yo, digamos, desde el punto de vista de escuchar las palabras del ministro. Entonces, ese retractarse justamente porque viene un gobierno que en 9 días más, en 8 días más, asume el mando de la nación. Yo entendía eso. Y bueno, y así también lo entiende. Ahora, lo raro es que cuando el presidente Boric se comunica con Kast 2 días antes de las sanciones al ministro, le cancelan después una reunión al ministro, que nos enteramos recién, y aparte, ¿cierto?, el día viernes 20, cuando se produce la sanción norteamericana, el presidente electo no le contesta el teléfono a Boric, a pesar de los llamados incesantes. Claro, yo creo que eso no tiene ningún no al lugar, simplemente. Por eso lo encuentro insólito. Lo encuentro además falto de todo acto de sentido de Estado, de sentido republicano. Yo la verdad que no puedo compartir una cosa como esta. De verdad, no. Me encuentro insólito además. Y además porque, insisto, cuando uno va a la casa de alguien no se levanta de la mesa, sino que va a conversar, a dialogar, a transparentar las cosas, a pedir la información, en fin. Si no, mira, entonces, ¿para qué? Ayer comentábamos con el diputado Andrés Celi, con tertulio tuyo ahí en la Cámara, Arturo, que quizás Kast estaba pareciendo a Patricio Aylwin, ¿cierto? En su manera, en su forma de dialogar. Ahora echamos todo por la borda. Pero ¿tú te acuerdas cómo fue el traspaso de mando de Pinochet con Aylwin? Nunca pasó esto. O sea, con Belisario Velasco construyeron, acuérdate que fue el primero en llegar a la moneda, en fin, me acuerdo de todo ese episodio histórico que entre una dictadura y un gobierno democráticamente elegido, pero de verdad esta conducta de José Antonio Kast incomprensible y además no inaceptable. Sí, es inaceptable, incomprensible, claro. Ahora, cuando pasó el traspaso de mando, porque ¿y por qué te recuerdo al de Pinochet con Aylwin? Porque estaba mirando todos los traspasos de mando que hemos tenido, ¿cierto?, en los últimos 35, 36 años de regreso a la democracia, y puede ser que el de los más extremos de lado a lado es el que se está dando hoy día, el de Boric, ¿cierto? Imagínate, con una alianza de Frente Amplio Partido Comunista con un republicano, el otro extremo. Pero claro, también hubo extremo Pinochet con Patricio Aylwin, y tanto Pinochet, Belisario Velasco supieron, y era peor porque estábamos pasando de una dictadura a una democracia, y así todo fue limpio y transparente, sin estos pataleos, ¿cierto? Porque es lo que uno ve, ¿cierto? Ve que el presidente llega, le exige algo a Boric, y si no hace lo que yo quiero, me voy. Y claro, cambia. No es comprensible aquello. No es comprensible. Está fuera de toda dimensión de acto republicano. Está fuera de toda dimensión de lo que debe hacer un presidente electo ante un presidente en ejercicio. No corresponde. ¿Qué puede pasar esto en el cambio de mando? Puede ser, por ejemplo, que se tiene que hacer todo el cambio de mando, el asumir, porque o solamente se puede firmar un decreto, porque esto genera una tensión fuerte. Uno cuando vea al presidente Boric haciendo las declaraciones que vimos, que la vamos a repetir en un instante, ¿cierto? Ve que está muy molesto. Además, lo que pasa es que el presidente Boric dice, mire, aquí estamos disponibles a seguir conversando.
pone un punto como autoridad de la República, como primer mandatario de la nación, ¿no? Como autoridad, insisto, de la República, pero dice, aquí estamos disponibles, así completos, aquí están los ministros. O sea, de verdad que es muy insólita la situación y es inaceptable. Exactamente, insólita e inaceptable. Muchas gracias, Arturo, por este contacto. Un abrazo. Que siga su camino al Congreso Nacional. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego. Chao. Arturo Barrios, diputado del Partido Socialista, vicepresidente también del Partido Socialista. Inaceptable, es que no se entiende y por eso es tan relevante que vamos a tener comunicación con alguien del Partido Republicano. Nuestro equipo de producción, Claudio Brito, Camila Rata, ha llamado a todo el mundo, ¿cierto?, para poder entender qué está pasando. Nadie puede entender justamente lo que ha pasado. Este abrupto término de esta reunión sucedía en La Moneda, ¿cierto? En instante va a hablar el ministro del Interior. Vamos a estar con las reacciones, vamos a una pausa comercial y viene, porque vamos a tener justamente al presidente Kast. Lo vamos a tener, Brito. Se está preparando el punto de prensa. Se está preparando un punto de prensa, nos dice internamente en la OPE, va a hablar el presidente electo José Antonio Kast, va a hablar también el ministro del Interior, ¿cierto? Vamos a seguir con esta emisión, en este especial, ¿cierto?, que ya se ha transformado, porque tenemos un quiebre a días del cambio de mando que nunca se había producido justamente entre un presidente entrante y saliente. Es un quiebre, es una verdadera pataleta hasta el minuto del presidente electo José Antonio Kast. Un molesto, Gabriel Boric se ha referido hace instante en una reunión que solamente dura 22 minutos y se termina. Una pausa y seguimos en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número 1 en portabilidad. Hoy tenemos una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G para darte la mejor señal. Además, tenemos una increíble oferta en smartphones. Cámbiate a Claro porque para nosotros tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Hoy somos un nuevo Claro. Por ti, cada día mejor. ¿Querés probar? Es con queso Roda. ¿Roda? Si ese queso no lo conoce nadie. No, yo no lo conozco. Ya, pero cuando lo pruebas, le gusta a todos. ¿Qué pasaste? ¿Qué pasó? ¿Es Gouda? ¿Es mantecoso? No, es Roda de Soprole. Más sabor y cremosidad en cada lámina. Roda con R de rico. Soprole, nutriendo sonrisas. En Embarques.cl somos una agencia especializada en el transporte marítimo, aéreo y terrestre, donde ofrecemos soluciones personalizadas, puntuales y confiables para tus envíos. Con más de 20 años de experiencia y con presencia en 5 continentes con nuestros servicios de logística. En Embarques.cl tenemos como propósito satisfacer tus necesidades de servicios en lo que respecta al tráfico marítimo y aéreo terrestre en el comercio internacional, ofreciéndote calidad, eficiencia y rapidez. Cualidades en las cuales confían más de 100 empresas que cuentan con nuestros servicios. Confía en Embarques.cl. Este 11 de marzo comienza una nueva era y puranoticia.cl estará ahí para contarlo. Cambio de mando presidencial, el adiós de Gabriel Boric, la llegada de José Antonio Kast. En vivo desde el Congreso Nacional, entrevistas en estudio, análisis político y todos los detalles en vivo y al estilo de puranoticia.cl. Cambio de mando presidencial, 11 de marzo desde las 7 de la mañana. El cambio de mando, tú lo ves, lo escuchas y lo lees en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. En estaciones de servicio Aramco te llenas de tecnología con todos nuestros combustibles. Y también te llenas de energía para empezar el día. Te llenas de potencia, haciendo que corra su imaginación. Te llenas de esa calidad que no hay en la voz, pero sí en tu combustible. Y te llenas de beneficios. Listo, familia, y acumulamos millas Latam Pass.
Llénate de Aramco en nuestras estaciones de servicio. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Hay cambios que te suman, como cambiarte a 1AFP. ¡Listo! Ahora tienes más lucas para lo que te gusta. 1AFP cobra la menor comisión de Chile para que tú tengas más lucas en tu bolsillo. Cámbiate en 1.cl y ahorra hasta 410 lucas al año en comisión para usarlas en lo que quieras. Ahora, en vivo. Lo vamos en vivo. Ahora, a la moneda. en habla el vivo. ministro del Interior, lo escuchamos. La decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión que consideramos que es una mala señal, respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos. Antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo.
cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas. Los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático, un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando obviamente las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá. Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y frente a los ministros, José Antonio Vivo desde La Moneda, escuchando al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y posterior a eso, insisten que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. ¿No se entiende eso? Él señala que como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema, y el tema lo conversaron, pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice tenemos que tratar este tema y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal. Pero el presidente electo frente a los ministros confirma que esa reunión se realizó y que le habían hablado de este tema. Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes. La entrevista ayer... Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron. Ministro, ayer en la entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue 2 días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de casco sobre este cable. ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes. Yo lo que ¿Es le puedo hubo señalar... más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes? Después, efectivamente, el presidente, en función del presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete del presidente Boric llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores y finalmente cuando estuvieron disponibles a contestar las llamadas se agendó la reunión que se realizó hoy día. Ministro, hay una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos 2 días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio? Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara. El ministro Muñoz se refirió en detalle y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos, y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
Ministro, sabemos que esta situación también tiene consecuencias diplomáticas. Hay fuentes y trascendidos que señalan que este tema se ahondó con toda la necesidad y profundidad en la reunión bilateral que sostuvo el canciller Alberto Van Claveren con su contraparte. Si nos puede confirmar eso y también cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, no querer traspasar la responsabilidad justamente a el gobierno entrante. Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración en materia de relaciones internacionales y en particular de la relación con Estados Unidos era el tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Van Claveren al futuro canciller. Lectura que hace la Moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno? Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente porque era un tema que requería una decisión de Estado y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Ministro, buenos días. Preguntarle por... Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno. Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo, no somos nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consubstancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo es indicado con este nivel de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado. Plano legislativo, ¿cree que pueda tener específicamente un efecto toda esta tensión que se ha generado con el gobierno entrante? Espero que los proyectos que se van a votar esta semana se voten en su mérito y por tanto que los acuerdos que se han construido con gran trabajo de parte de los ministros sectoriales, y nunca me canso de decir de la ministra Macarena Novos, que ha hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, bueno, se han aprobado en los pocos días de sesiones que restan al actual Congreso Nacional antes de que se produzca su renovación el próximo 11 de marzo. Molas a la cuna, digamos. ¿Ese es el proyecto que usted se refiere? Varios más. Ministro, muy buenos días. Solo aclarando, entonces las reuniones... Escuchamos al ministro del Interior en vivo desde la Moneda. ¿No van a cesar por parte desde la administración saliente o planean quizás suspenderlas momentáneamente o de manera definitiva hasta el 11 de marzo? ¿Cuál es la...? Nosotros creemos que el diálogo democrático es fundamental y creemos que el diálogo institucional da cuenta de un acervo, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena. Yo no me canso de decirlo, esto es un país donde la noche de la elección se sabe quién gana, los derrotados felicitan a los ganadores, se comunican el presidente electo con el presidente en ejercicio, nadie cuestiona el resultado electoral y trabajamos por un traspaso de mando que al margen de las legítimas diferencias que existen en democracia sea ejemplar. Y por eso nosotros, desde el primer día, hemos estado concentrados en este diálogo que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información para el trabajo que deben realizar. Por tanto, nosotros no nos vamos a retirar de esta conversación. Aquí hay un patrimonio republicano con mayúscula y democrático que por lo menos nosotros vamos a cuidar. Si otros toman la decisión de retirarse de este diálogo y, para decirlo claramente, no anteponiendo lo que el país necesita, bueno, cada uno tendrá que dar justificación de sus actos. Si el presidente electo habría cesado momentáneamente algunas reuniones, ¿cuáles serían esas reuniones? El detalle lo podemos dar más rato, pero se nos ha informado de algunos ministros y subsecretarios que han comunicado, que han sido informados, a su vez, por las nuevas autoridades de que no se van a realizar esas reuniones en particular. Yo no le podría decir si se van a retirar de todas, de algunas, pero lo que sabemos es que en las reuniones que están programadas para esta jornada
se les está informando que no van a concurrir. Por tanto, aquí hay un actor que se retira del diálogo. Pero el gobierno del presidente Boric mantiene su voluntad de diálogo, porque en eso consiste la democracia. Es muy importante que se tome precedente de estas prácticas. Es muy importante, porque finalmente todos tendremos que responder ante el país si tuvimos real voluntad democrática o actuamos con una actitud distinta y no pensando en lo que el país necesita. Ministro, un detalle que quedó pendiente en relación a la llamada telefónica que usted describe, que sostuvo el presidente Boric con el presidente Kast. ¿Se le alcanzó a informar en esa llamada telefónica acerca de la firma del decreto y el retiro posterior que se realizó producto de las observaciones por parte de Estados Unidos? Se le informó lo importante y relevante, que es lo que he señalado. Obviamente las reuniones personales son para abordar todos los demás detalles. Y respecto a ese punto hemos sido explícitos, no había una decisión formal y por tanto este era un tema que estaba en evaluación y el presidente Boric había tomado la decisión, en primer lugar, de consultar a otras instituciones, particularmente los aspectos vinculados a la defensa, antes de tomar una decisión, y coordinar una eventual decisión con las nuevas autoridades. Y por eso lo llamó, la llamada duró 16 minutos, se realizó el 18 de febrero y le dijo: tenemos que conversar de este tema porque es un tema relevante, se requiere una decisión coordinada entre ambos gobiernos porque estos son proyectos de largo plazo y además existe esta advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que prospere el proyecto. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Consultarle acerca de la reunión que tuvieron el día de ayer al final de la jornada con el futuro ministro Alvarado. Al término de esta, el ministro Alvarado señalaba que el presidente faltaba la verdad ya que nos había traspasado la información hacia la oficina del presidente electo. ¿Ustedes ayer en la reunión pudieron conversar acerca del tema del cable chino? No, ese tema no lo abordamos. Después el futuro ministro Alvarado se refirió en el punto de prensa, pero yo estuve ahí. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, en el Salón Carrera, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho el presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Porque en el fondo en ese momento fueron los futuros ministros que se enteraron de que sí existía esa comunicación, se enteraron en el momento. No sé, yo lo que puedo decirles son los hechos, yo relato hechos. No puedo decirles qué sabían o no los futuros ministros. Lo que le puedo decir es que ambos presidentes reconocen la llamada, se realizó el 18 de febrero y se abordaron los temas que he señalado. Y yo le agrego un dato más, duró 16 minutos. Pero le decía, porque ayer el ministro Alvarado decía que el presidente estaba mintiendo. Entonces, hoy... La verdad está del lado del presidente Boric. No hay un solo testigo de lo que aconteció en el Salón Amarillo. Habemos muchos testigos en donde se reconoce la llamada. Y la llamada que realizó el presidente fue precisamente para abordar este tema. Ministro, preguntarle sobre las palabras del presidente Gabriel Boric, donde dice que de ahora en adelante van a haber acusaciones y que él afirma desde ya y da su palabra de que todo eso va a ser mentira. ¿En qué se afirman para decir que van a haber distintos tipos de acusaciones de falta de información? Bueno, en la campaña vimos muchas mentiras y por eso siempre salimos a enfrentarlas para aclarar los hechos. Es consustancial la democracia, la libertad de expresión y la verdad. Y el debate debe realizarse sobre hechos, no sobre invenciones, fake news o mentiras. Por ejemplo, se dijo en la campaña que la pobreza en Chile había aumentado y la encuesta casera indica lo contrario. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Nosotros siempre vamos a actuar con la verdad. Hemos evitado polemizar en exceso, pero hay límites y cuando el presidente electo toma la decisión de retirarse de la reunión que estaba programada, bueno, lo que corresponde es que nosotros salgamos a decir la verdad respecto a la cual hay muchos testigos. Ministro, ¿nos puede aclarar desde cuándo el presidente Boric estaba siguiendo la tramitación del cable chino? Había sido informado antes por el ministro de Transporte y se había tomado la decisión de realizar consultas adicionales para considerar dentro de la decisión aspectos vinculados, por ejemplo, a la seguridad nacional o a la estabilidad regional. ¿De cuándo? El detalle de cuándo el ministro de Transporte habló con el presidente Boric, ese
lo desconozco, pero es un tema que se había informado y por eso se había tomado la decisión de ampliar el requerimiento de información para tomar una decisión. ¿Y por qué entonces se demoró tanto el presidente en informarle al presidente electo desde que decidió dejar sin efecto este decreto hasta que le informó? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Porque no habían tomado una decisión por parte del gobierno. El gobierno no había tomado una decisión. Y esto es tan evidente que llama al futuro presidente para decirle conversemos porque se tiene que tomar una decisión en esta materia y esto requiere la visión de ambos gobiernos. Ministro, por último, preguntarle qué tiene que pasar por parte de la administración entrante para que se retome este diálogo, en el entendido que quedan pocos días para un cambio de mando y la verdad es que no habíamos visto un cambio de mando tan tenso a puertas de que sucediera. ¿Qué tiene que pasar por parte de la administración entrante? Mire, yo voy a ser bien prudente en el uso del lenguaje. Quiero darle el beneficio de la duda a la futura administración. Pero temo que esto sea una señal respecto a lo que podría repetirse en el futuro. Y por eso es tan importante, nosotros siempre vamos a actuar con la verdad, señalando cuáles fueron los hechos e informando el detalle correspondiente. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. 4 minutos nos separan de las 3 minutos de las 10 de la mañana. 3 minutos para las 10 de la mañana. Ha hablado fuerte y claro y en forma bastante clara y extendida, ¿cierto?, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, y ha entregado más datos. Ha dicho que la reunión del miércoles 18 de febrero, donde el presidente Gabriel Boric le habría comunicado, ¿cierto?, la existencia de este proyecto y todos los problemas que venían con el cable chino de Hong Kong a Concón, y que incluso le habría hablado de las amenazas del gobierno norteamericano a personalidades chilenas, duró 16 minutos. Aquí hay una persona que no ha hablado, que ha guardado completo silencio, y ha guardado completo silencio desde las 8 de la mañana. Se trata de José Antonio Kast. Hemos comunicado de nuestro equipo de producción con la OPE, con la oficina del presidente electo, y dicen que a las 11 de la mañana va a hablar José Antonio Kast. Los antecedentes entregados por el ministro del Interior y por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, hablan que aquí tenemos una versión clara de los hechos y todo parece indicar que la verdad, tal como lo decía el ministro Elizalde, en esta ocasión está con el presidente Boric. El ministro del Interior, que va a asumir con José Antonio Kast, Claudio Alvarado, indicó claramente, y lo dijo en declaración en el día de ayer, que el presidente Gabriel Boric mentía. Lo dijo directamente. Hoy día, cuando llega José Antonio Kast a las 8 de la mañana y se sienta con el presidente de la República, Gabriel Boric, le exige que se retracte. El presidente Gabriel Boric no acepta. Y ahí se rompe el diálogo, se rompe la reunión. El presidente electo, José Antonio Kast, se para de la mesa de negociación, de relato, ¿cierto?, según como lo hace el propio presidente. Vamos a escuchar por última vez para cerrar las declaraciones que dice justamente el presidente Gabriel Boric tras esta bilateral suspendida, este abrupto término de reunión entre los presidentes, ¿cierto? Escuchamos lo que dice Gabriel Boric. Acabamos de tener una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda. El día 18 de febrero, día miércoles 18 de febrero, llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él.